Bueno, estamos aquí en el tercer bloque de Ronda de Editores con Martín Caparrós, escritor, periodista, cronista, que es más o menos todo lo mismo, ¿no? ¿Cómo andas, Martín? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. ¿Todo bien? Muy bien, acá tratando de ver cómo chocan este micrófono y mi bigote. Vamos a ver. Tenemos una luna 14 veces más grande de lo habitual. ¿Viste? ¿Qué hacemos con ella? Tenemos tantas cosas más grandes que lo habitual y no sabemos qué hacer con ellas. Los argentinos. Es un error, sí. Tenemos un papa argentino. Tenemos un papa, una reina. Estamos a punto de entrar gloriosamente en la Edad Media. Ya tenemos casi todo lo que se necesita para hacer el medioevo a tope. Escúchame, no, aprovecho para preguntarte hoy que Mauricio Macri fue con su hija Agustina, que habitualmente no participa en ninguno de sus actos protocolares. Contaban algunos medios que ella es directora de cine, que está filmando un libro tuyo, Amor y Anarquía. No, está preparando el rodaje, que creo que va a ser más bien a principios del año próximo, y no estoy seguro si no estaba en Italia justamente porque está trabajando en esa preparación. Pero es cierto, hace como un año una productora de Buenos Aires me propuso comprar los derechos del libro para hacer una película. A mí me pareció bien todo lo que planteaban. Y en algún momento del proceso me dijeron que lo iba a dirigir Agustina Macri. Pregunté a varios amigos así del mundo del cine, gente con la que trabajo y demás, y me dieron las mejores referencias. Espero que el prejuicio del apellido no nos guíe una vez más. ¿Por qué decís prejuicio? Bueno, porque hay gente que lo señala como algo supuestamente sabrosito porque es la hija de Mauricio Macri. Me parece que cada cual es hijo de sí mismo, sobre todo. Bueno, vos que sos crítico del gobierno de Macri, le debes decir, bueno, que ella está filmando un libro tuyo, ¿eso decís? Sí, pero bueno, sí. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, sí, ¿no? La verdad que no. Sí, además es alguien que ha hecho su carrera de manera súper independiente. Es un libro que a mí me encanta, además, ya sabés. Bueno, me alegro. Que es la historia de una chica argentina paseadora de perros que se va a Italia, ¿no? Sí, que se enganchó en una casa ocupada en Torino y estuvo unos meses ahí. Ahí se puso de novia con un tipo que se llamaba Valeno, que era uno de los ocupas, y en un momento dado los detuvieron a los dos. Esto pasó en 1998. Los detuvieron a los dos y los acusaron de unos atentados contra las obras de un tren de alta velocidad que se estaba construyendo en las inmediaciones, atentados con el que no tenían nada que ver. Pero Valeno, su novio, se suicidó en la cárcel y ella quedó ahí como en una situación rara de prisión domiciliaria, la dejaron en una granja en los alrededores de Torino. Y ahí tuvo, yo creo, su momento decisivo, que fue cuando le propusieron que se volviera a la Argentina y que medio el juicio iba a seguir, pero no la iban a llamar y qué sé yo, y que se zafara, digamos. Y ella dijo, no, me quedo. Yo decidí compartir mi vida con esta gente y no los voy a traicionar, me voy a quedar. Se quedó y 2 o 3 meses más tarde apareció muerta en su habitación. Nunca se supo si fue o no un suicidio. Quizás lo haya sido, quizás no. Bueno, Martín, estás viviendo en España. Viniste a presentar una nueva novela el jueves en la Biblioteca Nacional, Echeverría. Sí. Te quedaste en España, finalmente te fuiste, me acuerdo, pleno kirchnerismo, diciendo necesito salir un poco de esto. Y... Sí, pero no era que necesitara salir del kirchnerismo. Necesitaba, creo, salir, por un lado necesitaba salir de la sensación esa que tenía de que repetíamos una y otra vez la misma discusión y no nos llevaba a ninguna parte. Esa sensación que yo llamo de país calecita, de que estamos siempre diciendo lo mismo y no avanzamos, ni cambiamos, ni vamos a ningún lado. De esa sensación sí necesitaba salir porque me sentía que me estancaba a mí también, que ya había dicho lo que podía decir, que ya había pensado lo que podía pensar y que quería mirar hacia otros lugares, porque digo, hay tantas cosas que mirar en el mundo. ¿Por qué empeñarse provincianamente en mirar siempre esa pequeña parcela de la que te convencen que es la única que te importa porque se supone que es tu país? Bueno, pero seguís mirando y escribís. La miro mucho, por supuesto que la miro mucho, pero trato de mirar otras cosas. ¿Y qué ves ahora? Bueno, digo, tantas cosas. El trabajo en el que más estuve empeñado estos últimos años fue en este libro sobre el hambre y de hecho se publicó en muchos países, entonces tuve oportunidad de ir a muchos lugares y presentarlo y hablar sobre eso y discutir y aprender más sobre el asunto. Esa es una de las cosas. Tema pobreza, ¿viste? Hablábamos en la mesa 32,2%, ¿no? De repente... Sí. Y yo decía en estos días que me sorprende
y me sorprendió desde el principio, esta consigna del gobierno de Macri de que va a instaurar la pobreza cero. Pobreza cero no existe en Noruega, no existe en Alemania, no existe en ningún lado. ¿Por qué un propósito político tiene que convertirse en un eslogan falaz, en una herramienta de publicidad que es netamente falsa? ¿Por qué no se puede decir, o por un lado, bueno, vamos a aminorar la pobreza todo lo posible, o por otro, vamos a conseguir la pobreza cero, pero entonces hay que dar las herramientas para eso, los instrumentos para eso. Y la única herramienta que para eso puede servir es una redistribución extrema de la riqueza, que obviamente el macrismo jamás va a hacer, ni ningún otro partido político de los que funcionan en la Argentina en este momento. Sí, es raro, ¿no? Un gobierno que viene más de la centro-derecha diciendo, bueno, mi objetivo, mídanme según lo que pase con la pobreza, ¿no? Sí, pero no es según lo que pase. Si dijera según lo que pase con la pobreza todavía, en términos de retórica política. Un poquito, ¿no? Pero claro. ¿por qué siguen diciendo pobreza cero si saben que no pueden? Sí, sí, sí. ¿Por qué hay que engañar todo el tiempo para hacer política en este país? Sí, y pasa lo del 32% también, digo, 30 años de democracia, 32,2% de pobreza, y más allá de cómo se mide el indicador y demás, lo que también nos ha dado es una distribución cada vez más regresiva también de los ingresos y un país donde la brecha entre ricos y pobres solo se ha profundizado. Sobre todo porque se ha cristalizado de una forma muy brutal. Probablemente no ese 32%, pero sí hay un buen quinto de la población, un buen 20% de la población que no tiene ninguna expectativa de dejar de ser pobre en las próximas generaciones. Y eso es lo brutal, eso es la gran diferencia entre la Argentina de principios del siglo XXI y la Argentina de buena parte del siglo XX, donde el famoso mito de la modalidad, de la movilidad social, mi hijo el doctor y todo eso eran decisivos. En cambio ahora, a partir de, yo creo, de los 70, básicamente, se fue consolidando, como sabes, cada vez más esta zona de exclusión en la que hay millones y millones de personas que están fuera, que no tienen acceso a trabajos serios, a educación buena, salud decente, que los gobiernos tratan de aquietar con unas migajas, con un plan, con esto de lo que hablaban hace un rato. Eso es lo más aterrador, más allá de esas cifras un poco móviles, que si 32, que si 28, que si esto, lo otro, que parece ya un campeonato de fútbol berreta. Lo aterrador es la constitución de un sector de argentinos que están absolutamente excluidos. Sí, por lo menos decís ahora tengo un problema, ¿no? O sea, acordamos que hay un problema serio con relación al tema de la pobreza, ¿no? Que eso ya, pero bueno... Sí, pero mientras no haya formas de solucionarlo... Y sí. Insisto, a mí me llama la atención esto, ¿no? El tema de la democracia también, porque no es que uno esté diciendo hay sistemas mejores que la democracia, pero evidentemente si en algo falló la democracia, lo cual no quiere decir que sea culpa de la democracia, pero digo, el sueño del 83 a esta parte tenía que ver también con una mejor redistribución, también no solamente con otro tipo de libertades, ¿no? Sí, lo que pasa es que si en algún momento creímos esas palabras fundacionales de Alfonsín, con la democracia se cura, se come, se educa y demás, rápidamente nos dimos cuenta de que la democracia la pueden usar muchos sectores para muchas cosas distintas, que la democracia en sí no es más que un medio para que distintos sectores traten de obtener distintos fines. Claro, fetichizamos la democracia. Como veníamos de una época de dictadura tremenda, dijimos la democracia es la solución y la única posibilidad. No nos permitimos pensar fuera de eso, no sabemos qué pensar fuera de eso. Entonces quisimos pensar que alcanzaba para solucionar una cantidad de cosas. Y no es más que un medio que puede vehiculizar políticas muy diversas. Y que además en los últimos meses, en general en el mundo, volviendo a esta cuestión de otros puntos de vista, está dando unos resultados espantosos. Sí, me interesó mucho ese planteo que decís, que hay preguntas que no hay que hacer en el fondo. Quizás. No sé, no. Algo así con lo... Yo no creo que haya preguntas que no haya que hacer. El asunto es ver cómo se hacen y qué interés suscitan esas preguntas. Yo escribía hace muy poco en el New York Times un artículo de la democracia no funciona, se llamaba, para retomar tu preocupación, y tenía que ver con el plebiscito en Colombia. En Colombia hace exactamente 2 semanas hubo un plebiscito convocado con toda la fanfarria posible para decidir un tema crucial para el país. Sí, claro. Que era si se acababa o no con 52 años de guerra. Y por un lado, lo más resonante fue que el no al pacto entre el gobierno colombiano y la FARC, como saben, ganó, pero ganó por 50.000 votos, ganó por nada. En varios millones de votos la diferencia fue ínfima.
los verdaderos ganadores de esa convocatoria fueron los indiferentes. Fue el 62% de la población colombiana que no fue a votar cuando la convocaron a dar su opinión sobre un asunto que era decisivo para su país. Entonces hay algo muy serio que no funciona en ese supuesto juego democrático que no juega. Pero además también la sorpresa de causa, porque si pensás también en el plebiscito en Inglaterra para salir de la Unión Europea, ¿no? Llaman a esos plebiscitos dando por descontado que la respuesta va a ser la más lógica desde el punto de vista de cierta corrección política, ¿no? Sí. No se le va a ocurrir a los ingleses salir de la Unión Europea y jamás van a rechazar la posibilidad de la paz los colombianos, y ambas cosas ocurren. Mi miedo es que esto siga con Trump, ¿no? Porque uno dice, bueno, Trump no puede ser presidente de Estados Unidos, y ves un proceso donde, bueno... Sí, Trump parece haber caído finalmente víctima del género, allí donde el hecho de que fuera xenófobo, racista, armamentista, peligrosísimo e idiota no habían hecho mella, el hecho de que fuera así especialmente machista parece que sí habría acabado con él. Es curioso, de todas maneras, la escala de valores según la cual es esto lo que acaba con él y no todas esas otras cosas. Pero bueno, eso es otro debate. Estaba ese peligro, y yo creo que ese peligro está porque se reproduce en distintos lugares. A mí lo que me tiene muy impresionado últimamente es la potencia de la tontería en política. Yo creo que subestimamos mucho la fuerza de la estupidez. Quiero decir, creemos que muchas cosas se hacen por maniobras maquiavélicas, estrategias oscuras, secretas, astutísimas. Y en general, buena parte de lo que pasa porque quienes quieren llevar adelante sus políticas son bobos y no lo hacen bien. Quiero decir, en el caso que citabas del Brexit, Cameron convocó un plebiscito que no tendría por qué haber convocado, que terminó con una situación inmanejable y él fuera del gobierno. En el caso de España, donde vivo, llevan un año sin poder formar gobierno, no se ponen de acuerdo. Pero hace 300 días que no tienen gobierno. 300 días sin gobierno. Sí, casi un año. Ahora se va a cumplir en diciembre, si es que no arreglan en estos días los socialistas y los populares. En el caso de Colombia, como decíamos, Santos convocó un plebiscito que no tenía por qué convocar y lo perdió. En el caso de México, donde yo estaba hace un mes y medio, cuando Peña Nieto invitó a Trump, que había dicho que sus connacionales eran todos perversos, criminales, delincuentes y no sé cuántas cosas más. Y en el caso argentino también, yo creo que hay una fuerza de estos errores no forzados. ¿Cómo cuáles? Errores no forzados que está cometiendo el gobierno desde el principio. Quiero decir, el tema de la Corte, el tema de las tarifas espectacularmente, lo de la soberanía que dijo Macri también con respecto a Inglaterra y las Malvinas. Hay como toda una sucesión de errores no forzados que me hacen pensar en que digamos, lo que más amenazó a este gobierno son sus errores, no otras políticas, otros sectores que lo atacaran. No, de hecho, no tenía mayorías en el Congreso, no tuvo problemas en el Congreso, está por terminar, si finalmente se disipa, como decíamos, ¿no?, la posibilidad de un paro. Sería el primer año un gobierno no peronista que termina sin tener que enfrentar un paro, en un contexto económico difícil. Sí, por eso, lo peor que le viene sucediendo son sus propios errores. El último ahora parece ser el del blanqueo, convocado con bombos y platillos y anunciado como la salvación de las inversiones que no llegaban, etcétera, etcétera, y no funciona. El primero fue decir el último semestre, el segundo semestre, el famoso segundo semestre que nunca llegó. Quiero decir, hay demasiado de eso en la política, y yo creo que hay que empezar a ver cómo se juega con esa idea, que hasta ahora tratábamos de dejar de lado, porque es más tranquilizador pensar que hay una inteligencia maléfica que maneja todo, que pensar que hay gente que no le da el piné, que no sabe cómo hacer. Bueno, contanos de qué va Echeverría, la novela que viniste a presentar el jueves en la Biblioteca Nacional, de paso, 7 de la tarde, ¿no? Sí, bueno, hace un par de años me crucé de casualidad con el personaje de Esteban Echeverría, que yo había olvidado, quiero decir, me habían hecho leer en el colegio, El Matadero, algún fragmento de La Cautiva, y me lo crucé de nuevo, de casualidad, y miré un poco y me fascinó. Me fascinó primero narcisísticamente por ciertas similitudes con mi vida. Vivió en París entre los 20 y los 25 años, tenía, qué sé yo, algunas cosas que me llamaron la atención, pero sobre todo lo que me interesó es, bueno, sabes, hacia 1830 Echeverría volvió finalmente a la Argentina desde Francia
Y se le ocurrió esta idea ridícula de que tenía que inventar una literatura argentina, porque tal cosa no existía. Sí, claro. Éramos un país, empezábamos a tratar de tener una identidad, llevábamos, 20 años intentándolo, y para tener esa identidad cultural necesitábamos una literatura. En ese momento, además, la literatura era la forma de la cultura por excelencia. Y no la teníamos. Habíamos rechazado de plano todo lo español y estábamos ahí. Y a él se le ocurrió que había que hacerlo. Bueno, lo intentó, escribió unos poemas durante los años 30 que fueron muy celebrados, que lo hicieron conocer como el poeta del Río de la Plata, etcétera, etcétera. Y esta es una novela sobre su vida. Y esta es una novela sobre su vida, sobre ese intento de crear una literatura y después de intervenir en política, porque a partir del 35, cuando Rosas recibe la suma de los poderes públicos y todo eso, bueno, él forma parte de un grupo de jóvenes que se oponen al rosismo y por eso termina exiliado en Montevideo y muere finalmente en el exilio. Gracias, Martín, por haber estado acá esta noche. Al contrario, María, a vos. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene en Ronda de Editores. Buenas noches y feliz Día a las Madres.